Muy bien, y con motivo de esta finalización le pedí a Dios una palabra y es lo que quiero compartir en esta mañana. Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Juan, segunda carta de Juan, perdón, primera, me equivoqué, primera de Juan. Cuando lo tenga, me va a decir a mí, capítulo 5. Solamente voy a leer 2 versos. Voy a leer el verso 4 y el verso 13. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, verso 13. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Vamos a ir al verso 13. Estas cosas os he escrito, decía el apóstol Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, creemos que la victoria viene de Dios, pero lo tomamos, lo asimilamos a través de la fe. Y Juan, para afirmar esto, que es a través de Cristo que nuestra fe es aplicada, para que creáis que en Él hay vida eterna, que en Él hay poder, que en Él dice exactamente que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, la fe y la seguridad de una eternidad es la base predominante de nuestro sustento como hijos de Dios y en la vida cristiana. Reconocemos a Jesucristo, pero la fe y nuestra identidad eterna es la que nos va a sostener. Dicho lo dicho, permítame orar y como les digo siempre, pídale a Dios que en esta mañana le hable. Amén. Cierre sus ojitos, por favor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque pudimos adorarte en libertad, por la manifestación de tu presencia, porque hemos podido, Señor, juntos reconocerte, exaltarte. Y también, Señor, queremos en esta hora que nos hables a través del consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos a interpretar, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a introducirnos y luego vamos a ir al mensaje. La fe que vence al mundo es la que ve las realidades eternas. La fe que vence al mundo es la que tiene la capacidad de ver las verdades eternas. No sujetamos en un mundo de dimensión natural, por lo que vemos, la vista natural que nos permite ver lo cercano, lo no tan cercano, los que ven bien, los más lejanos, sino lo eterno. Esa es la fe verdadera. Es la fe que vence al mundo. Porque si yo me enfoco en lo natural, solamente limitaré en un mundo que cualquiera dentro de sus posibilidades podría lograr algo, alcanzar algo. Pero para poder vencer, nuestra fe se tiene que elevar a lo eterno. Tiene que mirar hacia todo lo que está determinado y preparado para todos aquellos que han creído en su nombre. Os escribo para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la fe que vence al mundo es esa. Y Juan tomó su tiempo para eso. Les escribo para que creáis. O sea, no solo debo creer que cosas pueden suceder en el mundo entero, natural, sino que yo debo creer algo superior. Yo creo que mi vida está en lo eterno, allí. Peleo por lo eterno, vivo para lo eterno, trabajo por lo eterno, me preparo en mi vida espiritual para lo eterno. Y hemos hablado muchas veces de todas estas cosas en este tiempo. Y también otra cosa es conocer el poder de Dios
que Él ama tanto a Cristo que los placeres pecaminosos del mundo, los valores seculares, las costumbres impías y el materialismo egoísta no solo pierden su atractivo para los creyentes, sino que también ellos lo contemplan con disgusto. Cuando tú tienes una fe que vence al mundo, que es superior al mundo, todo lo que no corresponde a la moral de Dios, a la palabra de Dios, se debe convertir en nosotros en algo que disgusta, que molesta. Por eso la fe que vence al mundo es esa. Creemos en lo eterno, pero creemos que en lo eterno no va a llevar nada impuro. No llegará nada que no se corresponda con aquellos que hemos creído. Todo eso lo encierra una moral. La fe que nos permite vivir bajo la cobertura de Dios nos proyecta a lo sobrenatural, a lo que el mundo llama locura. A lo que el mundo llama locura. Pero estos evangélicos están locos. Y estos dicen gloria a Dios, y dicen que Dios lo va a hacer y que Dios lo va a hacer. Porque nuestra fe vence al mundo. En las limitaciones de este mundo, en las imposibilidades de este mundo, el cristiano se eleva y cree que Dios lo hará. Que en Dios todo es posible. Que para aquel que cree todo le es posible. Y como decía nuestra hermana Piedad el domingo pasado, si creéis, verás la gloria de Dios. Entonces, yo creo que estos son tiempos, hermanos, donde a través de la fe debemos superar muchos escollos. Estamos viviendo en tiempos naturales donde escuchamos tantas malas noticias, pero la fe que vence al mundo nos lleva a creer de que eso no es un limitante, que tu entorno, tu contexto, las situaciones no son limitantes para poder ser un hijo de Dios verdadero, para poder creer que Dios toma el control de todas las cosas. Entonces yo en esta mañana quiero invitaros a elevarse o a subir en ese escalón de la fe que vence al mundo. Por la fe tenemos entendimiento. Tenemos entendimiento. Vemos y vivimos bajo otra perspectiva de vida. Nos da confianza y nos da seguridad. Si hay alguien en esta tierra que debería estar seguro y confiado, diga conmigo, soy yo. Claro, el Hijo de Dios. No por lo que las noticias nos puedan decir, ¿verdad? Estamos rodeados de malas noticias. Rodeados de malas noticias. ¿Cuántas cosas están sucediendo? El otro día estaba leyendo un sermón mío y mi intro era noticias que estaban sucediendo el día que yo predicaba, en esos días que yo estaba predicando. Y era un acontecimiento de naturalezas, o sea, de climáticas, había rumores de guerra, un terrorista había matado no sé a cuántos. Y si yo hoy tendría que hacer una intro parecida a la de ese día, volvería a poner ciertas situaciones iguales. El mundo financiero es un caos, la corrupción. ¿Vieron esta enfermedad nueva, este virus que se está propagando por todos lados, desde China y para todos lados? Hermanos, es el juicio de Dios sobre la tierra que ha traído el pecado. Si nosotros no podemos vivir en esa fe que vence al mundo, no tendríamos el verdadero entendimiento y la proyección correcta hacia dónde vamos. No la podríamos tener. Debemos dar testimonio de nuestra fe, en quién hemos creído y para quién vivimos. Porque yo quiero decirte algo, si alguien tiene que creer, son los de allá afuera, por lo que nosotros decimos y manifestamos creer y hacer. Entonces, la gente está esperando que alguien le dé ese optimismo, no de bueno, de positivismo, no de palabra positiva, sino de fe verdadera, de fe que vence al mundo. Aleluya. Entonces, qué importante es la doctrina de la fe. Es la esencia de la vida cristiana por excelencia. Dios premia la fe. Dile al que tiene a tu lado, Dios premia la fe. Por la fe de los amigos del paralítico fue sanado. Dios premia la fe. Todos aquellos que recurrieron a Jesús para ser sanados era porque creían que Jesús lo iba a hacer.
Dios premia la fe. Dios obraba en milagro a través de su Hijo. Sanaba, levantaba, resucitó muertos. Y no hay otra cosa que agrade a Dios como la fe. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Creer. ¿Quién lo hace? Dios. Ayer decíamos lo mismo. ¿Cuál es nuestra parte? Creer. ¿Quién hace todas las cosas? Dios. Y hay un proverbio que me encanta, muchas veces lo apliqué y lo trabajé. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Prepara tu caballo, porque viene tu victoria. Yo a todo lo que hago le doy propósito y le doy sentido, porque le creo a Dios. Yo no sé usted si me quiere acompañar en la fe, pero yo creo que a través de este ayuno Dios traerá cosas tremendas a esta iglesia. Yo creo que a través de este ayuno almas se salvarán. Hemos tocado el corazón de papá para que los corazones duros sean tocados y transformados en corazones de carne. Yo lo creo que vendrán tiempos de visitación, porque esta es la fe que vence al mundo. No hay corazón duro que Dios no pueda cambiar. No hay persona que no pueda volverse al corazón de Dios. No hay situación que Dios no pueda torcer o enderezar. Porque creemos, alistamos nuestros caballos. Ahora permítame ir al mensaje. En una vida de fe hay una vida de propósito y una visión que sostener haciendo la obra de Dios. ¿Sí? En una vida de fe debemos reconocer, como siempre decimos los predicadores, tú tienes propósito. Tú no estás aquí por casualidad, tú no fuiste engendrado y elegido por Dios, escogido por Dios para no ser nada ni nadie. Todos tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces la fe nos tiene que ayudar a una vida de propósito, a llevar una vida de propósito y a una visión para sostener la obra de Dios. Y tomé dos ejemplos. Uno de ellos es el rey David. Y si quiere acompañarme, vamos al libro de Segunda de Samuel. Capítulo 8. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están entendiendo cuál es la idea? A David lo elegí porque a través de él vi el propósito de Dios en su vida. De hecho, él es quien dice en el Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a leerlo, verso 1 del capítulo 8, ¿lo tenemos? Segunda de Samuel. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos, y escuche bien, y los sometió, y tomó David a Metec Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Verso 3. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio
la victoria a David por donde quiera que fue. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Estoy hablando de propósito. El Señor le había dado reposo a David. Si usted lee el capítulo 7, después de tanto dificultad por llegar al trono, vinieron tiempos buenos para la tierra de Israel. Un tiempo donde la Biblia nos dice que puso en paz a todos sus enemigos. Y él, en ese tiempo de alguna manera de bonanza, él extendió su corazón a buscar a Dios y él dijo: ¿cómo puede ser que yo viva en una casa como tal, de cedro, y Dios habite en tienda? Comenzó un deseo. Un verdadero adorador siempre desea algo por la casa de Dios. Comenzó a tener un ardiente deseo y el profeta de turno le dice, después de que Dios escucha, de que iba a haber una promesa y él iba a poder ver que Dios, no en él, pero sí a través de su línea genealógica, en este caso su hijo Salomón, lo iba a poder hacer. Entonces, luego Dios hace un pacto con David. Y en cuanto a la edificación del templo, y le promete que su trono se iba a establecer para siempre. Diga conmigo: propósito. O sea, Dios tenía un propósito con David. Y más allá de que David tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón que le adoraba, le reconocía, Dios supo ver en él el propósito. Y el propósito era que su línea genealógica, o sea, la línea que nos iba a llevar a Jesús, la línea davídica, iba a ser eterna. Un pacto. El propósito para Dios es pacto. Cuando Dios nos crea, cuando Dios nos escoge, es un pacto. Pacto de Dios con sus hijos, con su pueblo. Definitivamente el pacto para Dios es algo muy serio y que Dios cumplirá. Por eso David, en esa seguridad de corresponderle a Dios, él dijo: él va a cumplir su propósito en mí. Él lo va a hacer. Y yo creo que David exclama esto en medio de una situación dificultosa, no en el mejor tiempo. Porque había una promesa. La fe que vence al mundo es sostener la promesa de Dios, o sea, sostener el propósito de Dios. Dios tiene propósito con nosotros y Dios quiere que creamos que es así. Y él recibe en el capítulo anterior esta promesa. Y en cuanto a la edificación del templo, también dice que lo va a hacer. En 2 de Samuel dice que este capítulo tenemos un resumen, en el 8, el que acabamos de leer, ¿verdad? Tenemos un resumen de la guerra, un breve resumen de las guerras que levantaron a Israel de una posición de pena y de opresión a la posesión del imperio más amplio en esa época. En definitiva, lo que el Señor le había prometido a Abraham, que su pueblo de él iban a ser un pueblo, y un pueblo poderoso. Un pueblo que hasta hoy es el reloj del mundo, es el reloj del cielo, es el reloj eterno. Propósito, propósito, propósito. De David viene Jesucristo. Propósito. De tu vida saldrán muchas cosas por el propósito. Tú eres el eslabón del propósito de Dios eterno para algo. Tú eres el eslabón que podrá encadenar una serie de circunstancias, una serie de descendencia, una serie de situaciones y de cosas, porque tú eres el propósito de Dios en su línea eterna. David era lo eterno. David en su propósito, por eso dice: la fe que vence al mundo es esto. Y que Jesucristo es el Señor, que la eternidad nos está esperando, que todo lo que hacemos es eterno.
Dios habla en eternidad, no habla en lo natural. Cuando Dios vio a David, vio a Jesucristo a través de esa línea genealógica. Cuando Dios te ve a ti, ve lo que tú eres en esa cadena o en ese eslabón de cadena que llevará al propósito. Cuando yo veo que mi esposa le predica a alguien, esa persona viene, después crece y propósito. Yo muchas veces les conté, un día la llamaron hace muchos años, hola mamá, le dicen a Mariela, le digo que tenés otro hijo. No, era un chico que una vez ella le predicó y ese chico, cuando le llamó, no solo que le predicó, se convirtió, que era pastor de más de 4 iglesias. Mariela fue el eslabón del propósito, que encadenó que alguien que a través de ella iba a conocerle, sería un siervo en otra nación, en otro lugar. Propósito. La fe que vence al mundo opera de esa manera. Ahora, si tú te quedas con lo natural, con el día a día, con que hoy no sé qué voy a comer hoy, lo que tengo que pagar esto, vivirás en un, perdón la palabra, no lo tome a mal, lo digo en el buen sentido para que usted entienda, nos quedamos en la mediocridad de esta tierra. Nosotros no fuimos llamados a ser mediocres. Fuimos llamados a cumplir el propósito eterno. Eso supera toda mediocridad del mundo natural. Cuando tú no operas en la fe que vence al mundo, tú operas en la mediocridad de lo natural. Y no subestimes lo natural, porque lo natural muchas veces te absorbe. De tal manera que lo eterno no se hace visible, no se transforma en visión para ti. La victoria la dio el Señor. Así dice esto. Ahora, yo no sé si usted prestó atención, porque ahí hay tantos nombres raros y demás, a lo que yo acabo de leer en el capítulo 8. Venció a los enemigos más poderosos de esa época, los moabitas, los sirios. Y no solo venció, sino dice que midió por cordel a quién dejaba vivir y a quién no. Hasta dónde iba a llegar, a quién iba a esclavizar, a quién les iba a hacer pagar tributos. Y eso hace Dios cuando tiene propósito. Esa determinación es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía qué es lo que tenemos que hacer, qué no. Qué debemos eliminar, qué no. Qué va a ayudar en lo eterno y qué no. Qué nos va a beneficiar y qué no nos va a beneficiar. En definitiva, lo que estaba haciendo David era extendiendo su dominio, porque él sabía que su propósito no solo se quedaba en esa época de bonanza donde todo estaba bien. Es como si nosotros, estando en la iglesia y teniendo ya nuestras 4 paredes, unas lindas canciones, unos lindos músicos. ¿Son lindos los músicos? Un lindo predicador, un pastor guapo. No. Gracias. Nos conformáramos, hermano. Si nosotros no tuviéramos la fe que vence al mundo, no nos podríamos extender. No podríamos llevar el evangelio a otro lugar. Propósito. ¿O usted te cree que el propósito significa convocar gente dentro de una iglesia entre 4 paredes y nada más? Si tú te conformas con eso, quiero decirte en esta mañana, y tómatelo bien en serio, no estás cumpliendo tu propósito. Porque la fe que vence el mundo nos extiende hacia lo eterno. Y lo eterno es que prediquemos el evangelio a toda criatura, que hagamos discípulos, que seamos testigos de él en todo lugar geográfico hasta lo último de la tierra, empezando desde Jerusalén. Ahora me bajo a lo natural, me bajo al día a día, me bajo a lo que hago, a la rutina, y la fe que vence el mundo la limitamos en una fe mediocre del día a día, de cómo voy a hacer para esto, cómo voy a alcanzar aquello y cómo para lo otro. La fe que vence al mundo supera lo natural. Y si yo me ocupo de lo eterno, lo natural
viene digamos, por ABC, por cálculo, por fórmula, Dios proveerá en todo lo que necesitemos. ¿Cuántos en esta mañana quisieran subir a una fe que vence al mundo? Debemos extender nuestros dominios. Patea la silla que tienes adelante. Esto nos da una idea de expansión. La pasividad y la quietud son síntomas de estancamiento y falta de fe. No hemos nacido, hermano, no. Dios no nos escogió para que el propósito de Él sea acomodarnos, dormirnos y no inquietarnos. Hay una urgencia en este mundo. Hay una urgencia y tú eres un eslabón primordial en el concepto eterno de Dios en su propósito. Tú eres el propósito de Dios para su obra. Lo somos todos. Más allá de nuestras necesidades personales, que eso se da por una relación íntima con Dios, la cual Él suple, nos ayuda, nos anima, nos consuela, nos provee, nos da. Y este es el lugar donde le damos honra por todo lo que Él hace. Pero el propósito no se limita a eso nada más. El propósito es, ¿para qué fui creado, Dios? ¿A dónde estoy yo en ese eslabón? ¿Cuántos de vosotros habéis estudiado en el colegio la cadena alimentaria? Se compone de un eslabón, ¿verdad? De una cadena que son distintos eslabones. ¿A usted se imagina que falte algún eslabón de esa cadena? No le podríamos llamar cadena, le llamaríamos cadena rota. David declara y confiesa, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque él sabe que ese propósito era eterno. Que sepas en esta mañana que si tú no quieres ser parte de ese eslabón, Dios igual el propósito lo cumplirá. Pero no por caprichoso ni coaccionando tu vida, sino que la eternidad, el plan eterno está concretado para Dios. Lo que Él quiere que entiendas y que sepas es que tú eres parte y que decidas ser parte. Yo quisiera que muchos me llamen por teléfono y me digan, papá, estoy pastoreando en tal lugar, porque salió de mi lomo y fue el eslabón de esa cadena. Pastor, he puesto en práctica la palabra que predicó y me ha sucedido esto para la gloria de Dios. Fui parte de ese propósito de aprendizaje. Tenemos que sentir ese deseo de ser parte. Entonces, cuidado, porque cuando la pasividad y la quietud llega a nuestra vida, son síntomas de estancamiento. Y lo triste es por falta de fe, porque no nos animamos a subirnos a esa fe que vence al mundo. Y la Biblia declara y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no tienes que solamente creer que Dios te va a dar de comer. Tú tienes que creer que Dios es el Dios soberano, que es el Dios eterno. Y os escribo para que creáis, dice Juan. Para que creáis. Tal vez esas palabras hoy están tomando vida. Y hoy el pastor quiere que Maranata entienda que debemos creer. No te desvalorices, no te menosprecies, porque todo eslabón, por más insignificante a nuestro ojo natural que parezca, es importante. Es muy importante. Tú puedes hacer bien a muchos. Tú puedes llevar con tu ejemplo y con tus palabras a que otros entiendan que Dios tiene un propósito con sus vidas. David no se quedó pasivo con las bendiciones de tener paz en el reino. Él vio
vio con una fe eterna que había una promesa, y esa promesa era eterna, y que desde Abraham nació, se gestó el principio de formar un pueblo. Él era parte de ese eslabón para llevar a Israel a una extensión, a una tierra prometida que ya se había cumplido, pero que ahora había que volver a reconquistar, tomar. Pero él aclara, el profeta Samuel en su libro lo dice, la victoria fue del Señor. Simplemente David hizo su parte en su propósito, pero la victoria es del Señor. No crea que porque tenemos propósito, ay, si yo no lo hago, no lo hace nadie. No, la victoria siempre es del Señor. Tú cumple con el propósito, porque en realidad nosotros vamos a tener el visto de Dios, el ok de Dios, el vale de Dios y la recompensa de Dios por haber cumplido el propósito. El domingo pasado en Castellón les compartí una palabra en la iglesia y les dije que no importa, en un momento determinado en la iglesia discutían si era mejor escuchar a Apolos, era mejor escuchar a Pablo. Pablo dice, a ver, yo planto, otros riegan, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Lo importante, como que Pablo dejaba caer, es nosotros hacemos la obra de Dios, pero la victoria es de Dios. La obra es de Dios. Todo lo que ocurra es de Dios. ¿Por qué? Porque Él está en control, hermano. Aleluya. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte y Él hará la suya. Él se extendió en base a las promesas y el pacto sobre su vida. El favor de Dios es cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser parte del propósito de Dios? Porque en realidad tienes, pero decides ser parte. El saber que Dios dio dones a la iglesia, el saber que tal vez has nacido en este mundo con un talento natural, pero que marca tu vida, que tú lo puedes santificar y ofrecérselo a Dios. El solo saber que hay una gracia, hay una cualidad, hay algo que se te ha dado como algo que te ha dotado Dios para favorecer de su reino, no lo desprecies, por favor. Tú eres útil para algo. Es útil para algo. Aleluya. El segundo caso que tomo es el de Nehemías. Nehemías para mí es el hombre que identifica una visión. Nehemías, su historia es maravillosa, todo nace con una carga. Cuando él se entera que los muros de la ciudad y todo había sido arruinado, quemado, él servía como copero y estaba ahí y halló gracia, fue favorecido, se le dieron herramientas, se le dieron cartas, se le dieron un montón de elementos que ayudó a que esa inquietud por su pueblo pudiera a través de él restaurar esa ciudad. Ahora, una cosa, ¿verdad? Cuando alguien tiene propósito, Dios comienza a poner carga. Pero para entender el propósito de Dios, esa carga la debemos percibir a través de una relación con Dios. Si no, uno no puede tener propósito y entender el propósito. A veces uno no sabe por dónde va porque no escucha a Dios en ese propósito. Pero sobre todo, la visión es fundamental. Alguien que no tiene visión perece. Alguien que no sabe a dónde tiene que ir, qué debe sobreguardar, qué debe ser, perece. O sea, lo único que nos sostiene a nosotros, a la iglesia, a tu vida, es la visión. Es a donde tú quieres ir, a donde tú quieres llegar, por aquello que vas a luchar y pelear. Nehemías capítulo 6, verso 1 y verso 4. Si no lo tiene, lo va a leer ahí en la pantalla. Y dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén, figura de
del diablo, digamos, de estos que siempre se te levantan para impedir la obra de Dios, ¿verdad? Enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, que después se llamó Vodafone. No, mentira, no lo pilló. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago gran obra. Diga conmigo, yo hago gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Esto es visión, hermano. Esto es saber lo que tengo que hacer y que no hay nada más importante que a lo que Dios le llama importante. No me molestes. No me interrumpas porque yo hago gran obra. No, pero vamos. No, necesito terminar esto porque yo hago gran obra. Y gran obra, en términos bíblicos, es todo lo que ocupa con lo eterno, con lo que a Dios realmente le interesa. Dios usó la vida de Nehemías con propósito. Y Dios puso la visión en Nehemías. Por eso Nehemías declara, yo hago gran obra. Gran obra. Yo hago una gran obra. No nos podemos detener por nada. Por nada, hermanos. ¿Por qué a veces empezamos, este año me voy a leer la Biblia en todo el año, toda la Biblia en un año, este año voy a orar más, este año, y de repente esa gran obra queda reducida a una pequeña obra. Gran obra y pequeña obra tiene que ver con el interés que tú le das. Como pueblo de Dios debemos tener una visión de la grandeza de la obra a la cual Él nos llama. No podemos restarle importancia. ¿Tú te crees que estar en el reino de los cielos y ser parte del Evangelio, eso es poca cosa? Eso es digno. Eso es grande. Dice que Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, ministradores, autoridad en esta tierra. Yo quiero que sepa que en esta tierra, y lo veíamos hoy en el discipulado, después de la Trinidad, después de Dios en la Trinidad, actuando en la Trinidad, la autoridad suprema en esta tierra son los creyentes. Después abajo vienen los ángeles, los demonios. Después vienen los incrédulos. Y después vienen todos seres vivos. Pero tú tienes autoridad. Cuando alguien dice, yo hago gran obra, cuidado, yo sé quién soy y para quién trabajo. Y sé y tengo claro lo que tengo que hacer. Eso es tener visión. Eso es tener visión. Tú no eres cualquier cosa. En el eslabón de autoridad eres el segundo en rango, el primero es Dios. Propósito, visión. Aleluya, gloria a Dios. No hay que minimizarla, no verlo como poca cosa, no hacer las cosas insignificantes. El valor de la cosa depende de la importancia que le demos. Algunos ir a la iglesia no es importante, para otros es lo más importante. Hay gente que es capaz de venir súper enferma a la iglesia porque valora y cree que eso es sumamente importante. Ahora, yo no puedo poner ese querer, esa importancia en ti. Eso lo haces tú en tu vida personal como importante. Esa es tu visión del reino. Hay unos que, no voy, que ayunen otros. No, hoy no voy a leer, mañana me pongo al día. ¿Es el valor que tú le des? Nosotros no podemos estar detrás de la gente para obligar a que las cosas se le den valor. Pero yo sí tengo la obligación de decirte, cuidado, el reino de los cielos vale más que cualquier otra cosa. Y si te digo que le des importancia es porque en esto se nos va la vida. Todo lo demás perece. Donde la orina corrompe, los ladrones hurtan, ¿verdad?
pronto entienden lo que estoy hablando. Estoy hablando de visión. Quiero ponerte una visión en tus ojos hoy. Dale importancia a lo verdadero. No escatimes darle todo a Dios. No le quites valor a las cosas del reino con las cosas perecederas en este mundo. Dile a Dios, yo quiero vivir una fe que vence al mundo. Aun cuando su tarea o contribución como individuos pueda parecer insignificante, escucha bien, nosotros no tenemos que ver la tarea, y esto a mí me ayudó mucho en mi ministerio para poder percibir lo eterno o trabajar en una visión eterna. No tenemos que centrarnos en lo insignificante que puede ser un eslabón, sino que tú tienes que ver la cadena entera. Yo no veo que una sola persona pueda hacer todo. Yo veo la capacidad que podemos entre todos hacer mucho. Porque Dios tiene una visión de eternidad y ve a la iglesia como en su conjunto. Aunque en una visión de cuerpo cada uno somos miembros de ese cuerpo, se apropia a que formamos un cuerpo por un miembro. Y dice que si un miembro falta, estaríamos cojos, una pierna, ¿verdad? Si nos falta una oreja, no iríamos. Todos son necesarios. Aún dice la Biblia, el más insignificante de ellos. Entonces, cuando construimos una visión de reino, una visión de eternidad, diga conmigo y levante la mano si quiere, por favor, yo soy parte de ella. Claro que sí. Porque Dios cuenta contigo. Nehemías fue firme en su objetivo en reedificar el muro. No sería distraída por amigo ni enemigo hasta que la obra estuviera terminada. Mi frase es, y Julia siempre me lo recuerda también, lo que se empieza se termina, hermano. No quede a mitad de camino. Empiece y termine. Una visión grandiosa unida a la fe constante logra la realización del propósito de Dios para nuestra vida y la de nuestras generaciones. Si de ti dependería solamente tu entorno, pero sabe que nosotros somos el paso y la transición a la generación que nos sigue. Diga, soy responsable de mis hijos, de mis nietos, Señor, ¿cuándo? De mis nietos. Concluyo. Ay, Señor, dice. Yo oro, ¿eh? Se ve que para eso no tengo fe. Bueno. Para los que recién me conocen, tengo 2 hijas. Y están muy lejos, primero de casarse y segundo de tener nietos. Ahí está. Yo tengo 2 perritas hermosas. Quiero terminar con esto. Debemos recordar que Dios, en todo esto que acabo de comentarle, estará con nosotros siempre. También quiero recordarle que debemos vivir a la expectativa de recibir sus milagros y de ver su poder en nuestras vidas. Porque esa es la fe que vence al mundo, lo eterno. Hoy orábamos, cantábamos, milagros van a suceder. Yo no sé si usted lo cree, yo estoy esperando mi milagro. Lo estoy esperando, ¿sabe? Lo estoy esperando. Si no vivimos esperando ver el poder de Dios y preparándonos en santidad para ver su gloria, poco o nada recibiremos. Es falta de visión. Recordemos que Dios es todopoderoso y los que creen en Él reciben sus maravillas. No es en vano, hermano. Dios lo ha prometido. Así que preparémonos. Invitemos a Cristo a que siga nuestra vida y nuestro camino. Y declárate en victoria. Avanza con fuerza, fortaleza de Dios. Alcanza tus metas. Alcanza a otros.